Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Advertencia. Los niveles de violencia se mantendrán en un estándar apto para mayores de 15, no me gusta escribir escenas de violencia explícita, si no es absolutamente necesario. Sin embargo, este MC es un villano, no durará en culpar a otros de sus fechorías, manipular y usar a todos a su alrededor sin ningún escrúpulo. La violencia contra personas indefensas, niños o ancianos, tampoco está descartada, no será gratuita, pero la hay. No escuchar el fic si no quieren ver personajes inocentes siendo culpados o tratados de forma injusta, ahórrense molestias. Las personalidades, historias de fondo, o forma de ser de los personajes no cambiarán por el bien de la trama, todos serán consistentes con lo que vimos en la serie de televisión, o al menos con mi punto de vista sobre ellos, como el escritor del fic. Capítulo 1. Joffrey vio la cabeza de Ned Stark caer, y sonrió, ante los gritos desesperados de Sansa Stark, y la cara conmocionada de Cersei Lannister. Así que fui enviado al modo pesadilla, pensó Joffrey, que en realidad no era Joffrey, sino un viajero enviado a este mundo después de su muerte. El viajero había transmigrado, como un villano, y justo al momento después, de que este villano cometiera el acto irredimible que marcó su destino y acabó con su vida, pues si había un error estúpido que Joffrey Baratheon cometió y lo llevó a la tumba, ese error, fue matar a Ned Stark. A partir de allí, su destino estaba sellado. El norte jamás perdonaría a Joffrey, y aunque sobreviviera a su muerte a manos de los norteños, los Tyrell estaban en fila, sus tíos Renly y Stannis Baratheon. También estaban los dragones y Daenerys Targaryen, y si todo eso fallaba, al final Arya Stark, una asesina entrenada por los hombres sin rostro, eventualmente vendría a exigir venganza por su padre. Los Tyrell ya comprenderían con esta muerte, que Joffrey era demasiado estúpido para ser el rey que ellos necesitaban. Joffrey también perdió todo el respeto que pudo ganar de sus subordinados, al cometer un error tan estúpido, que era inexcusable para todo señor de los 7 reinos, pues tenía a su enemigo a su merced, de rodillas, confesando todo lo que Joffrey quería, y aceptando su exilio de forma voluntaria, pero el estúpido de Joffrey tiró todo eso por la borda, y atendiendo a un susurro de meñique, le cortó la cabeza al bueno de Ned Stark. Ahora la pregunta para el viajero, que sonreía ante la situación de mierda que tenía enfrente de él, era simple. ¿Puedo ser un héroe cuando he cometido mi peor acto de villanía? Respuesta simple, sí. Ningún acto era irredimible, esas solo eran palabras para enfatizar la gravedad de una situación. Una verdad en este mundo, era que el tiempo lo curaba todo. Sin embargo, él no tenía tiempo para intentar redimirse, pues moriría en 1 año, máximo 2. Eso dejaba su tiempo de redención, muy limitado. Intentar redimirse, sería apostar la vida que acababa de recibir, una vida llena de juventud y vigor, y en una posición de poder a la que nunca pudo acceder en su vida pasada. Entonces, ¿es verdad eso que dicen por allí, que el poder corrompe?, pensó el viajero, y sonrió más al tomar una decisión, mientras veía a Sansa Stark, mirarlo como si fuera el mismísimo demonio. Pobre mocosa, tú no tienes ni idea de lo que es un verdadero demonio, solo has conocido al patético y miserable gusano que era el antiguo Joffrey Baratheon, pero ahora conocerás a un verdadero villano, pensó Joffrey, porque él no iba a apostar su vida a la misericordia y la opinión pública, eso nunca resultaba bien. Joffrey no iba a admitir la culpa aunque lo mataran, y por supuesto, no iba a cargar con la pila de mierda, que eran las acciones de Joffrey, y Sansa Stark tendría que cargar con la mayor parte del marrón que acababa de pasar. Los engranajes de la mente de Joffrey ya giraban a marchas forzadas pensando cómo podía tirarle toda la pila de mierda que tenía encima a la supuestamente inocente Sansa Stark. Joffrey pensó a marchas forzadas, mientras volvían a la Fortaleza Roja, porque la plebe se había alborotado, y él, que en su otra vida, siempre estuvo del lado de esta plebe demandando la cabeza de los políticos de mierda cuando se exponían sus fechorías, ahora podía estar del otro lado, siendo el político de mierda él mismo, y en este mundo, no había funas por internet, ni casa por cárcel, en este mundo cortaban cabezas, como le acababa de pasar al bueno de Ned Stark, por lo que Joffrey sentía el peligro de esta chusma alborotada picándole en el cuello. Él debía mejorar su reputación de mierda, y no podía esperar ni un día para hacerlo. Y Varys, he visto a la mocosa Stark en la plaza siendo rescatada por un hombre de la Guardia de la Noche.
Ir con él y traerla de vuelta a la fortaleza, ordenó Joffrey, mientras entraban a los seguros pasillos de la fortaleza roja, dejando a toda la comitiva con la boca abierta, y dando traspiés, para poder seguirlo. «Mi rey, ¿estáis seguro de eso?», preguntó Meñique con una sonrisita, cuando pudo recuperarse de la impresión. «Tan seguro, milord, que su cabeza y la de Varys rodarán hoy, si la mocosa Stark no está frente a mi trono en 2 horas», explicó Joffrey, y Varys y Meñique se tensaron de forma visible. Joffrey siguió caminando como si nada. «Ah, por cierto, Lord Stark estaba convencido de que yo era un bastardo, y asumo que ustedes dos, mis lores más inteligentes, que se saben todos los chismes de este lugar, saben por qué. Quiero ver esas evidencias, junto con la niña Stark», ordenó Joffrey con tono amenazador. Él no podía quedar como un bastardo, pues esa era la principal excusa de todos para querer cortarle la cabeza, y reclamar el trono. «Joffrey, ¿y sí, madre?», interrumpió Joffrey, a una asustada Cersei, con tono de curiosidad. «¿Hay algún problema en que el rey se entere de lo que llevó al señor regente a cometer traición? Sobre todo, porque sabiendo esto, podemos dejar en claro su estupidez», explicó Joffrey, antes de que Cersei dijera alguna estupidez, porque ella y su hijo eran harina del mismo costal, y no pensaban a la hora de soltar la lengua de forma estúpida. Fue Cersei Lannister la que le confesó en persona a Lord Stark que sus hijos eran todos bastardos, cuando Ned Stark no tenía ninguna prueba real de su traición. Esta mujer era igual de estúpida que su hijo, solo que más astuta y viciosa. Cersei parpadeó de la impresión, pero luego negó con la cabeza, y asintió en acuerdo, mirando de reojo a toda la comitiva real. Ella no podía decir que no en este momento. «Joffrey, si estás seguro de que viste a la niña Stark, eso sería una preocupación menos, pero ¿por qué ordenaste decapitar al traidor?», preguntó Cersei, que al parecer aún tenía esperanzas de que su hijo no fuera un redomado imbécil y estúpido, por lo que el primer plan de Joffrey para quitarse la etiqueta de idiota había dado frutos, y era hora de plantar la semilla, para convertirse en el villano. «Por puro y absoluto egoísmo personal, madre, pero no siento ganas de hablar sobre ello ahora. Si te interesa saber más, te explicaré el asunto más tarde, pues en verdad, las posibilidades que venían con dejar a Lord Stark con vida, me dan asco, así que ordené matarlo», explicó Joffrey, y apuró el paso, para que nadie más pudiera hablarle, mientras la comitiva entera, no parecía poder entender sus palabras. Y Cersei tenía un dolor de cabeza enorme, por lo que ya tomaba su 8ª copa de vino, mientras se devanaba los sesos, tratando de pensar en cómo cancelar la orden de su hijo, y más importante, tratando de escribir la carta que le diría a su señor padre, que su hijo había decidido matar a su rehén más valioso, y rechazar la paz con el norte, que no había forma de que se tomaran esto a bien, y habría una guerra encarnizada. Los salvajes del norte, nunca fueron conocidos por ser diplomáticos, y alguien tocó a la puerta de sus aposentos reales, y Cersei hizo una mueca, para indicarle a su sirvienta que abriera, pero ya decidía el castigo para darle al bastardo que se atrevía a importunarla en este momento. Al abrir la puerta, estaban Meñique y Varys, lo que hizo que el corazón de Cersei latiera con fuerza, porque su hijo les había dado una misión a estos dos, además de amenazarlos de muerte, por lo que sus rostros habían lucido serenos la última vez que Cersei los vio hacía más de 1 hora. Pero ahora, volvían a mostrar esas sonrisas petulantes que los caracterizaban, y eso solo podía significar una cosa. «Majestad, Arya Stark fue localizada», informó Meñique, adelantándose a Varys. «La niña está siendo debidamente arreglada, para ser presentada ante el trono de su majestad», dijo Varys. «También hemos traído a las demás personas solicitadas», agregó, y Cersei tuvo que hacer un gran esfuerzo para no apretar los dientes, y mandar a anular esa parte de las órdenes de su hijo, pues ella tenía el poder para hacerlo. El problema era que su hijo dio esa orden, enfrente de un montón de gente, y si ella la anulaba, se vería como si quisiera esconder algo. Antes, Cersei no dudaría, porque ella misma sabía que Joffrey era demasiado impulsivo y no pensaba las cosas con claridad, pero ahora, él había insinuado que tenía razones de peso para matar a Lord Stark, aunque eran razones personales, eso a Cersei no le importaba, siempre que no fuera una bravata momentánea, al menos tendrían una excusa. También estaba el logro de recapturar a Arya Stark, que le ahorraba tener que confesarle otro error a su señor padre. «Vamos», ordenó Cersei, con toda la decisión que pudo imponer a su voz. Ella le estaba confiando, de nuevo, demasiada responsabilidad a Joffrey, y esto podía acabar como la ejecución del Stark, pero esto también era obra de su hijo, y si ella no le apoyaba, ¿quién lo haría?
Y cuando Cersei llegó a la sala del trono, junto a Varys y Meñique, su hijo aún no había llegado. Toda la corte estaba allí, y también había otras 3 personas, 2 de ellas hicieron que Cersei apretara los dientes, y se preguntara una vez más si esto iba a ser otro desastre, pues estas personas, eran uno de los bastardos de Robert, que Cersei planeaba hacer desaparecer de forma discreta, y una prostituta con un bebé en brazos que también debía desaparecer. Cersei fue a situarse a los lados del trono de hierro, junto al pequeño consejo. Cersei, como la reina regente, podía sentarse en el trono y presidir la audiencia, pero como esperaban que el rey, que aún era menor, se presentara, aunque Cersei tuviese la regencia, ella debía permanecer en pie. Y Joffrey llegó unos 10 minutos después de que el último invitado, que era la niña Arya Stark, que estaba irreconocible, llegara. Joffrey caminó por el pasillo que dejaba la corte real, y con la mirada en alto, llegó al trono de hierro y se sentó. Solo entonces, miró a su corte, dedicándole algunos leves asentimientos a algunas de las personas de enfrente, que lucieron muy emocionadas de que el rey les saludara y reconociera, haciendo profundas reverencias en respuestas. Cersei estaba realmente impresionada. Joffrey jamás había hecho algo para reconocer la presencia de los nobles. Cersei nunca había logrado hacerle comprender la importancia de los nobles en su corte. Él solo le decía que él sería el rey y todos los demás sus sirvientes. No había diferencias, pues todos debían hacer lo que él decía. Luego de saludar a los nobles, Joffrey, que llevaba un traje dorado y la corona de Robert, miró a las personas que Varys y Meñique habían traído bajo amenaza de perder sus cabezas, algo que para nada hubiese molestado a Cersei, pues si le hubiesen dicho que Joffrey tenía razón sobre la niña y ese par de inútiles la hubiesen dejado escapar de nuevo, la misma Cersei estaría dispuesta a blandir la espada que cortaría sus cabezas. Y los pensamientos de Cersei fueron interrumpidos, pues mientras su hijo miraba a las personas que solicitó traer, él parpadeó como si estuviese confuso o sorprendido, luego señaló a la persona que miraba, indicándole a sus guardias que lo pusieran en... ¿Sois un hermano de la guardia?, preguntó Joffrey al hombre de mediana edad, que miraba mal a su hijo, y hasta estuvo a punto de escupir, pero ante las palabras de su hijo, dudó y asintió. ¿Por qué hay un hermano de la guardia de la noche atado frente al trono del rey?, preguntó Joffrey con tono duro. Varys y Meñique se tensaron, como cuando él amenazó con cortarles la cabeza. Su Majestad, este hombre era quien ayudaba a Arya Stark a escapar de la ciudad, explicó Meñique, y su hijo volvió a mostrar sorpresa, y como él mostró sorpresa, toda la corte se apresuró a parecer conmocionados. Cersei puso los ojos en blanco en su mente, pero esto podía ser un muy mal movimiento por parte de su hijo. Ella esperaba que se deshicieran del hermano negro de forma discreta, pero no podía reprender a Varys y a Meñique en la sala del trono. ¿Él confesó eso?, insistió Joffrey, y Cersei se quedó sorprendida, porque esas palabras significaban y Cersei no lo podía creer. ¿Era su hijo capaz de darse de cuenta de que ir contra la Guardia de la Noche solo sería un problema más, y no le traería beneficio alguno? Majestad, él no lo ha confesado, pero dado las circunstancias, eso es evidente, explicó Meñique, y Joffrey le dedicó una mirada fría. Milord, parece que hay muchas cosas evidentes hoy en día en la corte que no soy capaz de ver, dijo Joffrey con tono de molestia, e ignoró a Meñique para ver a otra persona, Arya Stark, que estaba amordazada, porque no se callaba la boca ni dejaba de gritar asesinos. La niña tenía unos modales terribles, pero considerando que fue criada por salvajes, eso no era algo extraño. Aún con vestido, me sigue pareciendo que esto no es para nada evidente, y si no me informaron mal, cuando encontraron a Lady Stark, no se veía diferente a un mendigo del lecho de pulgas. De hecho, si yo soy el único que no es capaz de ver las cosas evidentes en esta corte, ¿cómo es que hasta ahora nadie había podido localizar a esta niña, si como Milord dice, era evidente? Preguntó Joffrey y volvió a mirar a Varys y a Meñique. Lord Baelish, creo que aquí nada es evidente, así que permítame ignorar su declaración, y hacer mis propias averiguaciones, sentenció y miró al hermano negro. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Joffrey. Joren, su majestad, respondió el hermano negro, entendiendo que podía salir libre de este asunto. Joren, ¿qué hace en Desembarco del Rey?, preguntó Joffrey. Majestad, viajo por el reino reclutando hermanos negros para la Guardia de la Noche. En Desembarco del Rey la mano acostumbra a dejarme revisar las celdas en busca de voluntarios, también recluto huérfanos en el lecho de pulgas, respondió Joren, y Joffrey miró a Varys y a Meñique, que asintieron con prisas. Joffrey volvió a mirar al hermano negro.
Joren, hermano de la Guardia de la Noche, seré directo con usted, para que a esta corte no le queden dudas, y lo evidente, sea realmente evidente a vista de todos, declaró Joffrey, y Cersei se sorprendió una vez más por la gran cantidad de significados que esas palabras podían tener, siendo una amenaza velada, una oportunidad de libertad, una declaración, una propuesta, y mucho más. Joren, como representante de la Guardia de la Noche, habéis roto vuestros votos, y conspirado, para esconder a un invitado de vuestro rey en contra de todo lo que habéis jurado. ¿O simplemente recogisteis un mendigo más, como es vuestro trabajo? Preguntó Joffrey, y Joren se tensó. Su Majestad la Guardia no toma partido, y como su representante, nunca mancharía el honor de nuestro Lord Comandante, respondió Joren sin dudar ni un segundo. Joffrey asintió, y luego suspiró. Entonces debo disculparme por este acto que demuestra el poco criterio personal de mis dos lores, dijo Joffrey, ordenando al guardia que liberara a Joren. La corona le donará 100 dragones a la Guardia por este malentendido, y también veremos que llegue usted lo antes posible de vuelta a la Guardia de la Noche, con mis bendiciones a tan leales siervos de este reino, que cumplen la labor de proteger los reinos de los hombres, y en el futuro, como disculpa por este malentendido, personalmente atenderé una petición de la Guardia. Ahora podéis iros en paz, sentenció Joffrey, dejando algo sorprendidos a todos, y haciendo que Cersei diera un suspiro de alivio, aunque Varys y Meñique no parecían nada contentos. Cersei se preguntaba si su hijo había sido capaz de hacer esto a propósito para dejar en mala posición a Varys y Meñique, que tenían el ego muy inflado, en cuanto a hacerse los inteligentes. Bien, sigamos, dijo Joffrey mirando al resto de gente presente, y enfocándose en el bastardo de Robert, que era un chico alto, musculoso, de cabellos negros y ojos azules. El parecido con Robert era evidente. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Joffrey al chico, que se tensó, pero permaneció de rodillas y no levantó la cara. Mi nombre es Henry, Majestad, respondió el joven. Henry, ¿sabéis por qué estáis aquí?, preguntó Joffrey. No, Su Majestad, respondió el joven. Henry, estáis aquí, porque sois mi hermano bastardo, dijo Joffrey, haciendo que la corte entera, que ya sabía eso, pareciera sorprendida, porque esas palabras, viniendo del rey, sentado en el trono, eran una sentencia, y un reconocimiento. Cersei dio un respingo, y se preparaba a intervenir, cuando Joffrey levantó la mano. El bastardo también levantó la cabeza, para mirar a su hijo con una expresión de incredulidad. ¿Ahora soy yo quien mira algo evidente que nadie más puede ver?, preguntó Joffrey con tono de curiosidad, mirando a todos, hasta fijar su vista en Varys, que no pareció nada contento. El antiguo Lord Mano había estado investigando a este chico, como bastardo del rey. Milord consejero de los rumores, ¿podéis confirmar si sus investigaciones fueron correctas en este caso y si hay suficientes pruebas, además de su apariencia, de que este chico es un bastardo del anterior rey?, preguntó Joffrey, y Varys no parecía querer responder. Sí, Su Majestad, la antigua Mano llegó a tener argumentos suficientes para establecer que Henry es un bastardo engendrado por el rey, respondió Varys por obligación. Bien, me alegro de que el traidor, al menos no sea tan estúpido como para ver a alguien parecido al rey y nombrarle bastardo. ¿Y el bebé, fue correcta su investigación en este caso?, preguntó Joffrey, y Varys asintió. Bien, parece que esta vez no hay error, y el Lord Mano de hecho tenía algunos argumentos para dudar, dijo Joffrey con un asentimiento, y de nuevo la corte se escandalizó, porque esto era algo que Cersei misma ordenó no mencionar, aunque ya habían rumores del Lord Mano interesado en los bastardos del rey, y unos pocos cuchicheos de que eso le llevó al patíbulo, pero nadie se atrevía a comentarlo en público. Sin embargo, ahora de nuevo, el rey sobre su trono, hacía oficial el tema, arruinando las órdenes de Cersei. Bien, tenemos a dos bastardos, pero ¿por qué esto llevó a la Mano a orquestar una traición?, preguntó Joffrey, y le dirigió una mirada significativa a Cersei. Madre, entiendo tu furia y tu ira, de que se hable de este tema, pero estas calumnias, eventualmente llegarán a todos, por lo que aunque sea vergonzoso, debemos aclararlas nosotros mismos, y dejar clara la traición de Lord Mano para con su rey. Despreocúpate, después de todo, no hay forma de que esto tenga ningún fundamento, dijo Joffrey con seguridad. A Cersei se le saltaron varios latidos del corazón, pero solo pudo asentir, esperando que su expresión no fuera tan mala. Joffrey la ignoró y miró al maestre Pycelle, que dio un respingo.
Su Majestad y Maestre Picelle, hable con libertad sobre los descubrimientos de Lord Stark, dijo su hijo interrumpiendo los tartamudeos del Maestre Picelle, que de seguro iba a poner excusas, pero al ser amenazado, se lo pensó mejor y Cersei parpadeó. Hoff ya conoce todas las pruebas. Pensó Cersei con un sobresalto, al mismo tiempo que el Maestre Picelle parpadeaba, mirando de reojo a su alrededor, para confirmar que a ese lado del trono solo estaba él y que su hijo lo miró en específico para que dijera lo que sabía, lo que significaba que Joffrey ya conocía todas las evidencias, y quién podía dar testimonio de ellas. Cersei sonrió en su mente, pues esto también significaba que su hijo tenía argumentos en contra, pero dejó de sonreír y se preocupó de nuevo, pensando en qué consideraría Joffrey un argumento en contra. Cersei solo esperaba que su argumento no fuera levantarse y declarar que él era el rey y declaraba todo como falso. Mientras Cersei volvía a caer en la desesperación, Picelle habló. El traidor vino a mí, para pedir un libro de linajes. Él estaba interesado en los matrimonios entre las casas Baratheon y Lannister, y las apariencias de los hijos resultantes, dijo Picelle. ¿Y? Preguntó Joffrey y Picelle parpadeó como si no entendiera. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo eran los hijos de los Baratheon y Lannister? ¿Había alguno rubio entre ellos? Insistió Joffrey, y Picelle tembló. Así que todos eran de cabellos negros y ojos azules, dijo Joffrey con tono pensativo, de nuevo, haciendo oficial el asunto, pero Cersei vio que esta vez la audiencia ya no se mostró sorprendida o conmocionada, la única emoción en ellos era la emoción de quien observa una obra de teatro, de la cual no pueden apartar la vista, y quieren saber a toda costa qué más hay para ver. Cersei se dio de cuenta de que su hijo había cautivado a su audiencia. Bueno, ciertamente, un bastardo que no se parece a mí, un bebé de cabello negro y ojos azules, que quizás al crecer no se parecerá a mí, y una línea genealógica de bebés de cabello negro y ojos azules. Son buenos argumentos, concluyó Joffrey, y todos parpadearon. Para un idiota. Reprendió con enojo. ¿Hay algo más? Preguntó mirando a Varys y a Meñique, que se apresuraron a negar con la cabeza. Este es el momento en el que nos hundimos hasta el fondo, o mi hijo realmente tiene un argumento en contra, pensó Cersei con aprensión. Bueno, en primer lugar, toda esta investigación no tiene un fundamento clave, que es un testigo de infidelidad, que en estos casos, es lo primero que se debe presentar para una acusación tan grave. ¿Hay algún testigo en este caso? Preguntó Joffrey, y Varys y Meñique se apresuraron a negar con la cabeza. Cersei parpadeó, por supuesto que no había testigos de ninguna infidelidad. ¿Cómo no había pensado en eso? Ella había estado demasiado asustada. Pero no era como si ella y Jaime hubieran hecho algo en público, el único testigo que había, era el mocoso Stark, y desde que cayó torre abajo, eso ya estaba resuelto. Así que el Lord Mano pensaba presentar una acusación sin testigo, y con unos argumentos bastante idiotas, comentó Joffrey, mirando al Maestre Picelle, que parpadeó sin entender nada, al igual que el resto. Así que lo evidente no es evidente, dijo Joffrey con fastidio. Maestre Picelle, ¿tiene Lord Stark un bastardo? Preguntó Joffrey, y el Maestre Picelle asintió sin comprender. Lo tiene, su majestad, su nombre es Jon Nieve, respondió Picelle. ¿Cuál es la apariencia de este bastardo? Preguntó Joffrey, y Picelle se quedó paralizado por todo un segundo, luego se apresuró a responder con entusiasmo. Dicen que es el vivo retrato de Lord Stark, dijo Picelle, y Joffrey asintió con tranquilidad, mientras toda su audiencia de chismosos quedaron en shock, porque si para algo era buena esta gente era para los chismes, e igual que para Cersei y el pequeño consejo, el argumento de Joffrey ya era evidente solo con esto. Maestre Picelle, ¿cuántos hijos tiene Lord Stark? ¿Cuántos de estos hijos se parecen a él o a su bastardo? Preguntó Joffrey. El antiguo Lord Mano tenía 5 hijos legítimos, y solo una de ellas, Lady Arya aquí presente, posee sus mismos rasgos, dijo el Maestre Picelle, y los chismosos se entusiasmaron mirando a Joffrey, pues ya sabían lo que éste iba a decir. Así que según las propias reglas investigativas del antiguo Lord Mano, y usando sus propios argumentos, el Lord Mano crió 4 bastardos de su esposa, con quien sabe que salvaje del norte, y solo una hija legítima. Curioso. Me pregunto de quién serán hijos los bastardos de Lord Stark, dijo Joffrey con tono de curiosidad, pero se apresuró a levantar la mano, para detener las risas y cuchicheos.
Mis señores, como ven, los argumentos son absurdos, pero debemos llegar al fondo de esto, y tirar por tierra todas estas tonterías, porque esto es un asunto que ofende mi propia dignidad, la de la reina regente, toda la familia Lannister, y el propio trono de hierro, dijo Joffrey con seriedad, y todos se apresuraron a volver a la calma. Joffrey asintió. Como hemos visto, padres e hijos, no tienen por qué ser iguales, y un bastardo no prueba nada, porque Lord Stark estaba exactamente en las mismas circunstancias del rey con su esposa y sus hijos. De hecho, él tenía un bastardo más que el rey, dijo Joffrey, y su audiencia volvió a reírse, pero no todos, y Cersei también se dio de cuenta de un detalle, pues la niña estaba presente, y algunos de los chismosos que miraban a Arya Stark de reojo mientras sonreían también se dieron de cuenta, y Joffrey en el trono dio un suspiro de alivio. Mis señores, me alegro de que no os dejéis engañar fácilmente, pues he dicho que el rey y su mano estaban en exactamente las mismas circunstancias, sacando a un bastardo extra, pero en realidad, no es así, porque aquí tenemos a Lady Arya, que es una hija legítima y sí se parece a Lord Stark, así que no es lo mismo. Mi madre nunca tuvo siquiera un hijo que se pareciera a mi padre, dijo Joffrey, y las risas cesaron de inmediato, y todos parecieron incómodos. ¿Oh sí? Preguntó Joffrey mirando al maestre Pycelle, y Cersei parpadeó. Pycelle dio un respingo, pero sus ojos se iluminaron. Su Majestad, aunque es un asunto que quizás la reina quiera mantener en secreto, dada la situación, me veo en la obligación de hablar. De hecho, si hubo un descendiente de la reina y el rey, con el cabello negro y los ojos azules, pero desgraciadamente, fue un no nacido, dijo el maestre Pycelle con tono compungido. Ya veo. ¿Alguien más sabía de esto además de usted, maestre Pycelle? Preguntó Joffrey, y Meñique dio un paso al frente antes de que le señalaran, luego Varys, algunas damas de la corte y al final sobraron testigos. Entonces ahora sí tenemos exactamente la misma situación con un bastardo extra, dijo Joffrey, pero la gente no se rió, y se apresuraron a hacerle las debidas reverencias de disculpa a Cersei por su pérdida. Joffrey también le dedicó un asentimiento. Madre, sé que te he causado un gran dolor al recordar este asunto, pero toda duda debe de ser despejada, dijo Joffrey, y Cersei asintió colocando una debida expresión serena. En realidad, Cersei había arrancado a ese engendro de su vientre, porque le daba asco haber quedado embarazada de Robert. ¿Quién diría que eso iba a darle pruebas de la legitimidad de sus hijos? Ya hemos concluido que los hijos no tienen por ley que parecerse a su padre, de hecho, es muy común que se parezcan a sus madres. También que tener bastardos parecidos a sus padres, no deslegitima a los hijos legítimos que no se parecen a este. Y también probamos que en efecto hubo un hijo de la reina, que sí se parecía al rey, pero que lamentablemente murió, y nuestro hermano, en su infinita sabiduría, ni siquiera se molestó en enterarse de su existencia. Pero, aún falta un argumento, los matrimonios Lannister y Baratheon, dijo Joffrey, y todos se apresuraron a prestar atención, mientras este miraba a Pycelle. ¿Cuántos matrimonios estudió el Lord Mano? Preguntó Joffrey a Pycelle. Majestad, la familia Baratheon y los Lannister solo se cruzaron en contadas ocasiones, por lo que solo hay 3 matrimonios, explicó Pycelle. ¿3 matrimonios? Preguntó Joffrey con fastidio. No sé ni para qué me molesto en rebatir tales tonterías, reflexionó para sí mismo, pero respiró hondo y continuó. ¿Al menos hay una descendencia numerosa? Preguntó. Me temo, Majestad, que solo hay 5 descendientes, respondió Pycelle. No sé ni para qué me molesto en preguntar, se quejó Joffrey, dejando claro lo ridículo de la situación. Bien, hagamos otra comparación, con alguna familia, que claramente, hereda sus rasgos la mayoría de las veces, aunque solo tengamos 5 gatos para comparar, que no es nada que siquiera se pueda tomar en cuenta, como ya quedó demostrado, dijo Joffrey. Maestre Pycelle, los Targaryen eran conocidos por heredar cabellos platinados y ojos violetas a sus hijos, dijo, y el maestre Pycelle se apresuró a asentir entendiendo cómo iba a ser rebatido el argumento final. Así es, su majestad, respondió Pycelle. ¿Entonces siempre heredaban estos rasgos sus descendientes? Preguntó Joffrey. Su majestad, en realidad, si un Targaryen se cruzaba con alguien de cabellos oscuros, fuego o castaño, siempre había la posibilidad de que todos o algunos de sus hijos salieran con el cabello de este color. Los rasgos solo se mantenían por la cantidad de matrimonios entre ellos mismos que tenían los Targaryen. Prueba de ello es que, a pesar de que algunas princesas e hijos Targaryen menores se mezclaron con muchas casas nobles de los 7 reinos, estos rasgos ya no son perceptibles, y tampoco lo fueron en sus hijos directos, explicó Pycelle.
Así que en conclusión, tratar de establecer rasgos hereditarios, como prueba de traición, y parecidos con los padres es absurdo y ninguna persona inteligente admitiría tales argumentos, dijo Joffrey y Picella asintió de forma repetida. Como dijo su majestad en un principio, estos argumentos solo serían tomados en cuenta, si hubiese algún testigo del acto de traición, de no ser así, me temo, su majestad, que Lord Stark tendría que ser el primero en repudiar a sus propios hijos, concluyó Picella con satisfacción. Joffrey asintió con seriedad. Mis señores, si alguno de ustedes considera que Lord Stark actuó con honor en este caso, a pesar de que sus argumentos no tienen sentido alguno, y que de forma deliberada, ignoró las evidencias más importantes, como que no tenía testigos y que en efecto, el rey y la reina produjeron un descendiente como los que él esperaba, por favor hable ahora, pues de mi parte, este asunto ya está claro, y la traición de Lord Stark es evidente, sentenció Joffrey, y lo único que se escuchó en la sala fueron los gruñidos de la niña Stark. ¿Cómo es así? Pasemos al siguiente asunto, dijo Joffrey, mirando a Arya Stark, que estaba sujeta por 2 guardias, para obligarla a permanecer de rodillas, y amordazada, para obligarla a permanecer callada, aunque seguía gruñendo. Arya Stark lucía un vestido sencillo, y su cabello, que antes parecía lombrices con desnutrición, y todo mal arreglado, ahora estaba corto, de seguro lo hizo para esconderse, y si no fuera por el vestido que le pusieron, en verdad parecería un niño. Joffrey hizo una señal para que le quitaran la mordaza. Mi padre no es un traidor. Reprendió Arya. Lady Arya, las pruebas están claras, o su padre es un traidor, o es el idiota más idiota de los 7 reinos. Sea como sea, su traición es evidente, y dudo que su propia casa tratara de honorable a una persona que va a acusar a su madre de traidora y a sus hermanos de bastardos, solo porque no se parecen a usted o a su padre, dijo Joffrey. Mi padre no es un traidor. Insistió la niña con indignación. Lady Arya puede pensar y decir lo que quiera, eso no cambiará la realidad, los actos de vuestro padre, son los de un traidor, dijo Joffrey con tranquilidad. Tú lo mataste. Reprendió Arya tratando de levantarse y atacar a Joffrey, pero ella era una niña, y la sujetaban 2 enormes guardias, que no la dejaron siquiera levantarse. Mi padre ya se había rendido. Reprendió Arya, pero Joffrey solo se rió, haciendo que todos se tensaran, pues eso era cierto y Joffrey lo había ignorado y ahora también se reía. Cersei volvió a tener miedo de que esto acabara mal. Así es, dijo Joffrey recuperando la calma y admitiendo que había asesinado a alguien que ya se había rendido, y este alguien era un lord, por lo que todos se quedaron en silencio. Además, debo confesar que no lo hice por el bien del reino, pues ahora tendremos una guerra, y tanto mi familia, como la suya, como otras muchas perderán seres queridos, por no haber dejado a Lord Stark con vida, explicó Joffrey. Y Arya parpadeó. Ah, entiendo, Lady Arya cree que soy idiota, y no me he dado cuenta de lo que estaba haciendo. Después de todo, ya os he dado a todos pruebas de mi idiotez, camino a King's Landing, cuando lograsteis arrebatarme la espada blandiendo un palo de madera, y ganándome las burlas a escondidas de la mitad de la corte, dijo Joffrey, y Arya lo miró sin entender nada, al igual que el resto de la corte. Cersei también estaba atónita, no sabía que tenía que ver esto con la muerte de la mano, y la forma en que hablaba su hijo, era como si él hubiese hecho eso de forma intencional. Joffrey asintió, haciendo que Cersei parpadeara, aunque no era ella a quien Joffrey miraba, sino a Arya. Así es, Lady Arya, no me importa quedar como un idiota de vez en cuando si con eso me libro de ciertas molestias para mi persona, aunque esa vez no tenía poder para librarme de nada, y solo quería confirmar algo muy importante para mi persona, y ahora de hecho, sí elegí quedar como idiota para librarme de un destino trágico, dijo Joffrey y miró a la corte. Lady Sansa, pase al frente, ordenó Joffrey. Sansa no quiso obedecer, pero un par de guardias que la custodiaban, se apresuraron a llevarla frente a todos, y Joffrey ordenó con un gesto, que pusieran a la llorosa Sansa de rodillas. Cersei hizo una mueca, ella no entendía por qué esta pequeña mosca muerta le caía tan mal, incluso su hermanita salvaje y sucia le caía mejor. Lady Sansa, ¿recuerda ese día, y cómo saqué la espada para atacar a su hermana? Preguntó Joffrey, haciendo que Cersei quedara en shock, al igual que toda la corte, incluso Sansa abrió mucho los ojos. Ah, veo que lo recuerda, dijo Joffrey con humor. No, y no, su majestad y Lady Sansa, toda su familia está acusada de traición, ya no tiene que fingir demencia, dijo Joffrey.
Confieso, Lady Sansa, que desde que la vi, algo en usted no me cuadraba, sentía el mismo escalofrío de advertencia, que siento cuando Varys o Meñique son demasiado amables conmigo, explicó Joffrey, dejando paralizados a Varys y a Meñique, que ya trataban de no llamar la atención en esta audiencia, pero de nuevo, eran mencionados y no de buena fe. Majestad, y tapadle la boca a Lady Sansa, para que aprenda a no interrumpir a su rey, gruñó Joffrey, y los guardias se apresuraron a taparle la boca a Sansa, y como no había trapos, lo hicieron con sus manos. Lady Sansa, sois muy educada cuando os conviene, pero usáis vuestras lágrimas para no serlo cuando no os conviene. Esto fue lo primero que noté, aquel día que peleasteis con vuestra hermana Arya, y aunque fuisteis vos, la que insultó y denigró a vuestra propia hermana, avergonzándola a tal grado que hicisteis que huyera, luego usasteis vuestras lágrimas, para poner la culpa sobre ella. También observé que aunque vuestro hermano bastardo Jon Nieve, es amado por vuestros hermanos, como si fuera legítimo, de vos solo obtenía desprecio. En conclusión, Lady Sansa, no erais la buena persona, amable y educada, que en todo momento, fingía ser, y eso ciertamente me preocupó, porque en su sabiduría, mi señor padre me comprometió con vos. Eso era algo terrible, pero pensé que quizás exageraba, y entre hermanos siempre hay peleas, yo mismo hice algunas cosas horribles a los míos para que no se acercaran a mí, pues prefiero estar solo, y eso es algo que no parecían comprender, explicó Joffrey. Joffrey. Reprendió Cersei sin poder contenerse. Lo siento, madre, no me gustan los niños mimados, y valoro mi tranquilidad, dijo Joffrey, sin parecer en lo absoluto culpable. Por supuesto, incluso un mal hermano, como lo soy y yo, sabe que su familia es lo más importante, y nunca arriesgaría la vida de mis hermanos por un interés personal, incluso los malos hermanos tenemos límites, hay que ser una clase muy especial de gente, para sacrificar a tu propia familia, dijo mirando a Sansa. Así que Lady Sansa, decidí probar si mi percepción sobre vos estaba equivocada, poniendo en riesgo la vida de vuestra hermana, para ver si erais capaz de sacrificarla. Al final, ese perro asqueroso casi me arranca un brazo, por lo que no fue un plan del que me enorgullezca, pero usted, Lady Sansa, quedó expuesta como la persona terrible que había presentido que era. Una persona que no dudó en traicionar a su propia sangre, para no poner en riesgo sus propios intereses personales, que era su compromiso con el príncipe real, concluyó Joffrey y miró a Arya, que había guardado silencio sin que tuvieran que ponerle la mano en la boca, y ahora lucía aturdida. Así es, Lady Arya, lo que en realidad pasó ese día, fue que vuestra hermana, por primera vez, traicionó a vuestra familia, su propia sangre. Desde entonces me repelús tratarla, aunque mi madre siempre me obligaba a cortejarla contra mi voluntad, y yo no encontraba la forma de librarme a ese matrimonio, hasta que a vuestro padre se le ocurrió que la traición no sonaba tan mal, o le dio un ataque de idiotez, lo que fuera que ocurriera, yo me liberé de ese horrible matrimonio, y además tenía una corona sobre mi cabeza, por lo que estaba celebrando esta bendición divina que llegó cuando pensé que estaba condenado, cuando de nuevo, vuestra hermana, usando sus lágrimas, llegó a rogarme piedad para su padre, y todos me miraron mal a mí, que era su víctima, cuando insinué en negar su petición, fue entonces cuando supe que aún no había escapado de mi destino y vuestra hermana seguía aferrada a mí como una sanguijuela persistente, y debo confesar que estaba realmente algo asustado, porque todo el mundo veía a Lady Sansa como un ser lamentable, y a mí, nunca nadie me ha tenido mucho afecto, y nunca hice nada al respecto, porque como era un príncipe, pensé que nunca tendría que rogar o ganarme el cariño de nadie. Por supuesto, ya era tarde para arrastrarme, e intentar competir con una experta en parecer una santa paloma, incluso mi perro, que desconfiaba de todo el mundo, llamaba a esta mujer vil y traicionera, pajarito, dijo Joffrey, y el perro que hacía guardia, gruñó. Cállate, perro, ella te embaucó como a todos los demás, gruñó Joffrey. Eso es mentira, Sansa solo es idiota. Reprendió Arya, llamando la atención de Joffrey, que la miró, y pareció pensar unos segundos. Ah, es cierto, me he saltado la segunda traición de vuestra hermana, en mi prisa por contar mi propia etapa de celebración al verme libre de ella, dijo Joffrey como si recordara algo, y Arya volvió a callarse. Joffrey asintió, vuestra hermana, os ha traicionado 4 veces ya, dijo Joffrey con un asentimiento, y la corte miró a Sansa como si no la conocieran. Exacto. Una vez, puede ser un error, aunque yo no creo en las coincidencias, y para mí, no fue ningún error, por lo que desde ese momento ya decidí apartarme a toda costa. 2 veces, ya es sospechoso, 3 veces, ya es culpable sin ninguna duda, y 4 veces, ya es tradición, explicó Joffrey. Pero volvamos a la segunda vez, cuando Lord Stark planeaba su traición.
A ojos de la corte, el bueno de Lord Baelish entregó al traidor, delatando sus planes con la reina. Por supuesto, esto es falso. Lord Baelish fue el segundo en revelar la traición de Lord Stark, el primero en revelar la traición fue Lady Sansa, que con lágrimas en la cara, fue corriendo a informarle a mi madre, que Lord Stark estaba haciendo arreglos para ponerla a ella y a ti, Lady Arya a salvo y camino de vuelta al norte, incluso le dijo a mi madre cómo era el barco, y cuántos hombres podían esperar a ver allí, dijo Joffrey, y toda la corte se escandalizó, mirando a Sansa con los ojos muy abiertos. Incluso Arya miró a su hermana con incredulidad. La más atónita fue Cersei, pues ella misma recibió a Sansa y me he tragado las lágrimas de una mocosa, y pensé que era estúpida. Se preguntó Cersei sintiendo rabia e ira hacia sí misma, ante la posibilidad de que esta mosca muerta le hubiese engañado poniendo una expresión de mosca muerta y soltando algunas lágrimas, pero a Cersei no le quedaba más que aceptar las palabras de su hijo, pues en verdad ya eran 2 veces que Sansa traicionaba a su familia. La pregunta ¿era Sansa Stark tan estúpida, como para pensar que lo que hacía no metería en problemas a su padre? Cersei había creído antes que la respuesta a esa pregunta era sí, pero ahora no estaba para nada segura. Es mentira. Reprendió Arya. Cersei la miró, luego miró a Sansa, que trataba de negar con la cabeza, pareciendo desesperada por defenderse. Cersei apretó los dientes. No pueden haberme engañado de esa forma, se dijo a sí misma Cersei. Lady Sansa, parece agobiada, déjenla hablar, ordenó Joffrey y los guardias le destaparon la boca a Sansa. Lady Sansa, informó de los planes de su padre a la reina por voluntad propia, ¿o alguien la obligó a hacerlo? O sea, si no queda claro, ¿traicionó usted a su propio padre por voluntad propia? Preguntó Joffrey. Sansa, que antes parecía desesperada por hablar, ahora no parecía saber qué decir y sus lágrimas se derramaban. Por favor, no sabía lo que iba a pasar, no sabía nada, lloró Sansa y Joffrey mandó a que le volvieran a tapar la boca. Por supuesto, Lady Sansa, usted es una niña inocente que no sabe nada. Ese día en el río, cuando hice intención de atacar a su hermana, usted no dijo nada, y dejó que su hermana fuera juzgada culpable porque no sabía nada, y Joffrey se detuvo y pareció pensar. Pero si no sabía nada, ¿por qué no dijo la verdad? Se preguntó Joffrey. Si no sabía nada, ¿a qué le tenía miedo? ¿Por qué no habló? Eso no tiene ningún sentido, la gente que no teme nada, es conocida por no cerrar la boca ni un segundo. Todo lo contrario, los culpables guardan silencio. Pero usted guardó silencio, y dice ser inocente, Lady Sansa. Pero entonces, ¿por qué calló? ¿Por qué solo lloró y lloró hasta que dejaron de hacerle preguntas sobre la culpabilidad de su hermana? ¿No es eso justo lo que haría alguien que en efecto sabe lo que está haciendo, y sabe las consecuencias de lo que vio para ella y su futuro compromiso? Luego, tampoco sabe nada sobre la traición de su padre, pero sabe que si vuelve al norte, el matrimonio se cancela. ¿Cómo sabe eso sin saber también de la traición de su padre? No tiene sentido alguno, concluyó Joffrey, y un segundo después, Arya intentó soltarse de sus guardias, pero no para atacar a Joffrey, sino a su hermana. Traidora. Chilló Arya, pero Joffrey ordenó que le taparan la boca. Aún no termino, ya que hubo una tercera y una cuarta traición, dijo Joffrey a una corte que ya estaba aturdida y asombrada, mirando a Sansa al completo. Incluso Cersei la miraba, tratando de convencerse a sí misma de que esa mocosa mosca muerta no pudo haberla engañado, pero Joffrey tenía razón, las acciones de Sansa no tenían ningún sentido, a menos de que fueran deliberadas y muy bien pensadas. La tercera traición, la hizo Lady Sansa, después de que la traición de su padre estuviese al descubierto, aunque esta vez, debo aceptar que ella no actuó por cuenta propia, y fue llamada por mi madre, que la llamó para que le escribiera una carta personal a su hermano Robb Stark, para que rindiera el norte, y aceptara los crímenes de su padre. Sansa no fue torturada, no fue intimidada, mi madre solo le ofreció una cosa, la posibilidad de continuar su compromiso con el príncipe real, lo que por supuesto era falso, y no porque mi madre se hubiera molestado en mentirle, pues solo le ofreció una posibilidad y Sansa aceptó rendir a toda su familia, solo por eso. Así que si mi madre luego decidía cortarle la cabeza a todos como se lo merecían, a Sansa Stark no le importaba eso, ella no pensó, no entendía, no sabía, la situación la forzó. Por pura casualidad, esto siempre pasa cuando Sansa hace cosas que a todas luces son una traición descarada, pero como ella no sabía, no entendía, y era inocente e ignorante, entonces nosotros no podemos llamarlo traición.
Por último, la cuarta traición y la más grave y abominable de todas, la que me hizo decidir matar a Lord Stark y quitarme esta sentencia de muerte de mi propia cabeza, sin importar que ahora solo podamos ir a la guerra. No me interesa, no estoy en este trono para ser una oveja para el matadero, y primero me corto la cabeza yo mismo, que dejar que esta mujer siga enredándome en sus planes perversos. Soy un rey, no pueden llevarme de la nariz, y aunque quede como idiota, si alguien tiene un problema con eso le mando a cortar la cabeza y asunto zanjado, reprendió Joffrey con ira despertando a todos, luego pareció darse cuenta de su arrebato, y volvió a arreglarse en su trono. Volviendo al asunto de las traiciones, dijo Joffrey con un carraspeo, la cuarta traición, fue cuando Sansa se arrodilló a implorar piedad por su padre, argumentando que sabía que era culpable y presentando excusas por él. En ese momento, lo que Sansa en realidad estaba haciendo era admitir la culpa de Lord Stark, alguien que incluso en las celdas negras, sin comida ni agua, y bajo amenaza de tortura, no quiso admitir su culpa. Pero llegó Sansa Stark a admitir la culpa por él, y también le envió el mensaje de que su hija amada rogaba por su vida y sus ruegos enternecieron al rey, y de una vez les digo no fue así, me vi obligado a hacerlo, pues la otra opción, sería quedar como un monstruo inmisericorde, si fuera por mí, la habría mandado a patear hasta fuera de desembarco del rey, aclaró Joffrey. Pero no pude hacer nada, y Sansa Stark pudo usarme, para recordarle a su padre, de que él no era el único en manos del enemigo y que sus hijas también podían sufrir, si él no se rendía. Por esto el bueno de Lord Stark, igual de presionado que yo, por esta mujer desleal que es una serpiente venenosa, solo pudo rendirse, renunciando a su honor, que de otra forma, no habríamos conseguido exprimirle ni en 1.000.000 de años, a pesar de que todos los hechos eran claros y fue apresado infraganti, él no admitió la culpa, porque eso sería un deshonor no solo para él, sino para su propia familia. Quizás también tenía la esperanza de un juicio, después de todo, a pesar de que intentó usurpar el trono, él era la mano del antiguo rey, aunque el nuevo lo hubiese despedido y también todo el consejo, aún podía aferrarse a eso para hacer un trato y lograr volver a salvo, pero ante la amenaza de su propia hija, solo le quedó bajar la cabeza, concluyó Joffrey. Esta niña es un monstruo. Y yo soy una idiota, al creer que era yo quien la manipulaba. Pensó Cersei con incredulidad, mientras se preguntaba si no debía enviar a Sansa Stark a las celdas negras, ella no se sentía para nada segura, teniendo a ese demonio, rondando en su castillo y esperen, aún no explicó por qué mate al bueno de Lord Stark, dijo Joffrey dándose de cuenta de que nunca les dio esa respuesta, y todos le miraron. Joffrey asintió, mirándoles a todos como si no le importara lo que pensaran de él. ¿Qué creen que pasaría después de que Lord Stark se rindiera y fuera enviado al muro? Su hermano seguía hacia desembarco del rey con un ejército, él ya había tomado el norte, y estaba en plena rebelión. Entonces, lo más apropiado en esto era sellar un trato, o comenzar una guerra. Por supuesto, incluso mi madre, que fue acusada de traición por la mano, aunque éste siquiera tuviera una prueba real o sólida, no estaba dispuesta a comenzar una guerra. Por eso, estaba seguro de que sería un tratado de paz, forzado. Y los tratados de paz, se sellan con matrimonio, y da la casualidad, de que mi compromiso seguía vigente, porque aún no se cancelaba, explicó Joffrey, y Cersei comprendió todo, de nuevo, Sansa Stark, se las había ingeniado para poner un pie, en el escalón hacia el trono. Por supuesto, esto no era seguro. Pero hasta ahora, esta mujer se las ha ingeniado para una y otra vez, sin importar lo que yo haga, pegarse a mí. Intento atacar a su hermana, y finge demencia, para evitar romper el compromiso. Actuó como un idiota, y a diferencia de mis hermanos no se aparta y sigue pegada. Su padre planea una traición y ella se las ingenia para seguir pegada, y no bajarse. Lo acepto, he perdido. Sentenció Joffrey. Soy arrogante, tengo mi orgullo, pero lo acepto, no puedo quitarme a esta mujer de encima, y si esto sigue así, me voy a convertir en su cordero de sacrificio, el día de mañana, cuando ya me haya amarrado sin posibilidad de escape, y tenga un hijo mío, ese día, tal vez descubran que el idiota del rey Joffrey, se resbaló por las escaleras, tomó veneno por error, le afectó la locura y se lanzó torre abajo, o algún valiente héroe, viendo las lágrimas y la desesperación de Lady Sansa, siendo maltratada por mí, y despreciada, decida hacer justicia por mano propia. Así que me rindo, lo acepto, no puedo ganar, es evidente que no poseo esa capacidad, así que esto es la guerra, y para que no haya ninguna posibilidad de un destino miserable a manos de esta mujer,
Decidí cortar de raíz cualquier posibilidad de paz, que termine con esta mujer sentada a mi lado en el trono de hierro, por lo que decidí sacrificar a Lord Stark. Nadie va a encerrarme sin opciones, soy el rey, y si yo no tengo el poder de librarme a este destino, entonces realmente me lo merezco, sentenció Joffrey, ordenando que se llevaran a Sansa Stark, que seguía pidiendo perdón con sus lágrimas, pero ya nadie la veía. Lord Varys, meñique, si ella se suicida, y logra arruinar esta victoria de mierda que he obtenido, sus cabezas adornarán la muralla. Ese mismo día amenazó Joffrey, y Cersei parpadeó, pero luego de pensar un segundo, y después de haber escuchado todo lo que su hijo explicó, ella pensó que no había duda, de que por despecho, Sansa Stark podría hacer eso, pero ella ahora era una importante rehén, si moría sería una desgracia para ellos. Joffrey, ordenaré a 3 sirvientas para que la vigilen en todo momento, dijo Cersei, y Joffrey asintió. Cersei seguía sin saber cómo decirle a su padre que su hijo mató a su rehén más valioso, pero no se sentía en absoluto mal por ello. Su pobre hijo había estado un año sufriendo en silencio, y siendo acosado por un monstruo sin sentimientos, mientras no podía pedir ayuda, porque todos le miraban mal. Su Joffrey no era malvado, solo quería que no le molestaran, y si era arrogante, él era un príncipe, podía serlo todo lo que quisiera, pero esa Sansa Stark se aprovechó de ello, y lo arrinconó, hasta no dejarle más opción que reaccionar de forma contundente. Sé que todos deben estar cansados, pero esta audiencia aún no termina, dijo Joffrey y miró a Arya Stark. Lady Arya, considero que a pesar de ser usted una salvaje sin ninguna educación, es usted una buena persona, y muy leal. Si mi padre me hubiera comprometido con usted, sería muy feliz, y no hubiese tenido un dolor de cabeza constante por todo un año, dijo Joffrey, y ordenó dejar hablar a Arya. Yo nunca voy a casarme, reprendió Arya. A Cersei le parecía que la locura era de familia y exacto. Alabó Joffrey, mientras ordenaba cerrarle la boca a Arya con un gesto. Usted, Lady Arya, estaría por su lado, yo estaría por mi lado, seríamos la pareja más feliz y contenta de este reino, dijo Joffrey con un suspiro, y la corte se quedó muda. Pero un príncipe y ni siquiera un rey pueden escoger con quién casarse, dijo Joffrey, y se llevó la mano para ajustar su cuello como si se sintiera asfixiado. Puedo decir eso por experiencia propia, por poco me casan con su hermana loca. Sea como sea, eso ya no va a pasar. Ahora, Lady Arya, somos enemigos y es usted mi prisionera. Por suerte para usted, he aprendido después de esta terrible experiencia de vida, que aunque seas un príncipe y un rey, necesitas tener cierto nivel de respeto, humildad y decencia, para que alguien crea en tu palabra, si dices que una mujer llorosa miente, y que eres inocente. Por eso, si promete usted comportarse de forma apropiada, le daré la libertad para que deambule con libertad por el castillo, ofreció Joffrey con magnanimidad, y pidió que dejaran hablar a Arya. Te voy a matar, reprendió Arya con ira, y Joffrey se apresuró a pedir que le taparan la boca. Luego miró a Arya con frialdad. Bien, como Lady Arya desprecia mi bondad, entonces veré que entienda por qué ni siquiera mis hermanos quieren estar cerca de mí. Eso sin duda le enseñará a tener buenos modales, la próxima vez que decida ser irrespetuosa, delante de alguien que tiene reputación de ser un idiota cruel, dijo Joffrey con una gran sonrisa, y Cersei dio un respingo. Ella no podía dejar que esa niña fuera torturada, por muy salvaje e irrespetuosa que fuera, al menos no en público, pero Cersei se detuvo cuando Joffrey mandó a destapar la boca de Arya. Ella entendió que Joffrey le daba una segunda oportunidad. Y te voy a matar, reprendió Arya. Esta niña no está bien de la cabeza, pensó Cersei. Como desee, Lady Arya, dijo Joffrey mandándole a tapar la boca, y mirando a Cersei. Madre, quiero que asignes 20 sirvientas de las más fuertes del castillo, y 10 guardias Lannister a Lady Arya. Además, quiero que ella reciba 2 baños de esponja de las más suaves que haya en el castillo, al día. No quiero ver una mácula de polvo en su piel en ningún momento. Quiero que le pongan solo los vestidos más hermosos. Si tienes que tomarlos de Mircella, hazlo. Si uno de ellos se mancha, aunque sea un poco, tanto Lady Arya como el vestido, recibirán un lavado. Esa piel bronceada, tampoco llevará más sol hasta que sea pálida. Quiero su cabello arreglado, y hagan lo que sea para que crezca rápido. Lady Arya pasará 3 horas al día aprendiendo a ser una dama, y aprendiendo modales y etiqueta, no importa si tienen que amarrarla a la silla. También debe recibir al menos 2 masajes relajantes al día, uno en la mañana y otro cuando vaya a acostarse. Es evidente que tiene demasiada energía para su propio bien, sentenció Joffrey y miró a Arya.
Lady Arya va a ser una dama, y le va a gustar, agregó ordenando que dejaran hablar a la niña, pero Arya tenía la boca abierta, y así se quedó por unos 5 segundos. «Eres un monstruo», exclamó Arya, y ella lucía realmente asustada de muerte, lo que dejó a Cersei sin saber qué decir o pensar. «Lady Arya, le recuerdo que le ofrecí mi amabilidad, y usted me rechazó, sabiendo que no soy una buena persona. Ahora márchese a recibir su primer baño, tengo más cosas que hacer, quizás luego pase a ver si mis órdenes de tratarla como a una princesa se están cumpliendo como es debido. Solo recuerde que fue usted la que pidió esto, tenga más cuidado la próxima vez que hable con gente irrazonable», dijo Joffrey con despreocupación, mientras los guardias arrastraban a Arya Stark a la fuerza, entre las columnas de asombrados nobles. «Me escaparé, y voy a matarte», amenazó Arya después de morderle la mano al guardia que le tapaba la boca, que agarró su capa y se la metió en la boca a Arya para volver a tapársela, y seguirla arrastrando. Joffrey se burló como un matón. «¿Qué vas a hacerme? Solo eres una mocosa. Y así te vas a quedar», se burló Joffrey con desprecio, luego miró a Varys y a Meñique. «Si la niña escapa, su majestad nos cortará la cabeza y la pondrá en la muralla ese mismo día», dijo Varys con un suspiro de pesar. «Me alegro de tener consejeros que entiendan también a su rey. Recuerden, después de esta terrible experiencia, he decidido reformarme, y ser razonable, pero si se niegan a aceptar esa razón, como esa mocosa engreída, no me culpen por volver a ser irrazonable», advirtió Joffrey mientras se levantaba del trono. «Madre, por favor, continúa ejerciendo tu buena gestión, no causaré más problemas por ahora», dijo Joffrey y miró al perro, que ahora era parte de su guardia real. «Perro, vamos. Esta vez en verdad soy libre, tenemos que celebrar en serio, busquemos un buen vino, y saqueemos algo de carne blanda en las cocinas», dijo Joffrey, apresurándose fuera del salón del trono. El perro gruñó, pero le siguió. Luego el perro gruñó más cosas inentendibles para Cersei. «No, perro, no estoy siendo una mala persona, soy un rey, al menos puedo tomar algo de carne de mi propia cocina cuando yo quiera, no poder elegir con quién hacer tu vida, al menos debe de tener algún beneficio, si no todos los reyes harían fila para lanzarse por las torres del castillo», explicó Joffrey, pero se detuvo, y miró hacia atrás. «Madre, a partir de ahora, jugaré 1 hora y no 2 horas con mis hermanos, prometo no hacerles ninguna maldad, pero no más de ahí», informó Joffrey, y siguió caminando. Cersei miró que el bastardo seguía allí y también la mujer con el bebé, su hijo los había dejado a ella. Cersei caminó hasta el trono y se sentó, al parecer su hijo solo pretendía aclarar las cosas como Cersei quería, aunque sus aclaraciones no le servirían Cersei como excusas ante su señor padre, sí aclaró de forma muy convincente su propia legitimidad, y ella no creía que los susurros sobre si sus hijos eran bastardos o no continuara. Cersei ahora se sentía algo tonta, por haberse sentido presionada, por pruebas que en realidad no eran pruebas, sino puras tonterías sin fundamento alguno. En realidad, a menos de que la pillaran con su hermano en la cama, no había forma de probar nada, y si surgía tal testigo, Cersei simplemente se desharía de él. «Mis lores, mi hijo aún es joven, y aún tiene que aprender muchas cosas, ahora sigamos con los asuntos del reino», dijo Cersei mirando al bastardo de Robert que no podía hacer desaparecer, porque Joffrey lo reconoció como su hermano bastardo, y hacerlo desaparecer la haría ver como si quisiera borrar pruebas, lo que haría que los chismes volvieran a circular. «Gendry, ¿a qué te dedicas?», preguntó Cersei al chico grande y musculoso. «Soy aprendiz de herrero, su majestad», respondió el chico. Eso explicaba su cuerpo musculoso, no tenía que ver con que fuera hijo de Robert, algo que convenientemente también omitió ese bastardo de Lord Stark en su acusación. Cersei se preguntaba si de verdad ese infeliz no estaba planeando una traición desde un principio, y acusarla solo era una excusa, pues sus argumentos cada vez le sonaban más endebles y ridículos. «Bien, aunque eres una vergüenza para mí, y no estoy nada satisfecha con esto, mi hijo ya te ha reconocido, a ti y ese bebé como sus hermanos bastardos, por lo que son parte de su sangre, así que recibirán una casa apropiada para los dos, una pensión, y si necesitan algo más, o alguien les molesta, pueden informarlo, que la guardia de la ciudad se encargará de ello en nombre de mi hijo», explicó Cersei, y Gendry se apresuró a hacer una reverencia y también la prostituta, mientras la corte aplaudía por la magnanimidad de Cersei, que maldecía en su mente. Al menos no tenía que albergar a estos bastardos en la Fortaleza Roja, y ahora podría saber si alguien se acercaba a ellos, pues podría tenerlos vigilados en todo momento.